Esta es la historia de David contra Goliat. Pero no la que aparece en el Antiguo Testamento de la Biblia, sino nuestra historia, es el inicio del infierno francés. Imagina por un segundo que eres el hombre más poderoso del planeta. Tienes a tus pies a Berlín, Viena, Roma y a toda Europa. Tus ejércitos, las famosas águilas imperiales, son máquinas de matar, que han redibujado el mapa de Europa con la punta de una bayoneta. Para Napoleón Bonaparte, España no era más que un trámite administrativo, y Andalucía un botín de plata y olivos que caería por su propio peso. Pero entonces, en un rincón caluroso de Jaén, ocurrió lo imposible. Un ejército de voluntarios, campesinos y pastores, que conocían el terreno mejor que su propia mano, obligaron a la élite de Francia a hincar la rodilla por primera vez. Hoy, contamos cómo la fuerza de esta tierra provocó la gran humillación de Bonaparte, la batalla de Bailén. Para analizar este milagro histórico que cambió a Europa, primero debemos viajar a los despachos alfombrados de Francia. Antes de que sonara el primer disparo en los olivares, la traición se fraguó en las abdicaciones de Bayona. Napoleón, con soberbia, citó a la familia real española en Francia. Carlos IV y su hijo Fernando VII, enfrentados entre sí por el trono, llegaron buscando el arbitraje del emperador y salieron como prisioneros. Napoleón los obligó a renunciar al trono en su favor, para entregárselo inmediatamente a su hermano, José Bonaparte. Pero cometió un error de cálculo histórico. Pensó que España era su corona, pero descubrió que España era su gente. Al quedar la nación huérfana, la soberanía volvió al pueblo. Andalucía no reconoció al rey intruso impuesto desde París, y Sevilla se convirtió en el corazón de la resistencia, asumiendo el mando de un pueblo que se negaba a morir, a través de la formación de las Juntas Supremas. En este contexto de caos, el general Pierre Dupont baja hacia el sur. No es un cualquiera, es un héroe destinado al bastón de mariscal. Pero su soberbia lo pierde. Al entrar en Córdoba, sus tropas se entregan a un saqueo brutal, que deshonra el uniforme francés para siempre. Este acto no solo enfurece a la población andaluza, sino que se convierte en un lastre militar para las tropas francesas. Cientos de carros con oro, plata y obras de arte, vuelven a las columnas francesas lentas y vulnerables. Bajo el sol abrasador del valle durante el verano andaluz. Frente a él, un liderazgo que mezcla la vieja guardia y el fervor popular. El general Castaños y el estratega suizo Teodoro Rendín. Ellos diseñan el Plan de Porcuna, una obra maestra de estrategia militar. Saben que no pueden vencer a Francia en una batalla frontal, así que deciden usar nuestra geografía y nuestro clima como armas de guerra. Es una maniobra de pinza perfecta para rodear a un enemigo que se creía cazador y acabó siendo presa del pueblo andaluz. Hablemos de táctica, más bien de la historia militar de la batalla. Porque Bailén fue una lección de logística y movimiento. Castaños mantuvo a Dupont bloqueado en Andújar, usando amagos y engaños distraía al enemigo, mientras Redín ocupaba sigilosamente las alturas estratégicas de Bailén. El 19 de julio de 1808 en pleno corazón de Jaén. A las 3 de la mañana, comenzó el infierno francés. Las famosas columnas francesas, acostumbradas a romper las líneas enemigas, usando pura fuerza bruta, se estrellaban una y otra vez contra las filas españolas que aprovechaba cada barranco y cada loma. Los franceses intentaron hasta 5 cargas desesperadas para romper el cerco, pero se encontraron con un muro de fuego y acero. Pero el factor decisivo no fue solo la pólvora, sino el general Verano, a 40 grados, con uniformes de lana y sin una gota de agua. Los franceses se asfixiaban, sus lenguas se hinchaban y sus caballos caían fulminados por los golpes de calor. Aquí es donde surge la leyenda de las mujeres de Bailén. Su lideresa era María Bellido, la heroína de Bailén. Mientras los pozos de agua estaban bajo control español, ellas cruzaban las líneas de fuego con sus cántaros. Para que los soldados españoles no desfallecieran, hubo un momento de tensión histórico legendario.
en el que una bala francesa rompe el cántaro de María. Ella, sin inmutarse, recoge el trozo que aún conservaba agua. Y sigue sirviendo a los heridos en plena batalla, contra un pueblo que sirve agua bajo las balas del enemigo. No hay táctica imperial napoleónica que valga. La batalla se decidió entre el polvo y los olivos. Los coraceros franceses, la élite de la caballería mundial, revestida de acero, cargaron con todo lo que tenían. Pero aquí no encontraron llanuras para maniobrar. En su lugar, se toparon con los garrochistas andaluces. Estos vaqueros de las marismas andaluzas eran hombres que nunca habían pisado una academia militar, pero que dominaban el campo en toda su extensión. Entonces, usaron sus picas de derribar toros bravos, para bajar de sus monturas a los soldados más temidos de Europa. Fue el choque definitivo de la técnica académica francesa, contra la casta y el conocimiento del terreno andaluz. Al caer la tarde, Dupont, herido y hundido psicológicamente, firma una capitulación histórica en el campo de las Fustas. 17.000 soldados imperiales se rindieron exhaustos, pero la sombra de Bailén llegó mucho más lejos de lo que Dupont o Castaños pudieron imaginar. Entre las filas españolas luchaba un joven oficial, que había nacido en Yapeyú, José de San Martín. San Martín no solo ganó una medalla de oro durante la batalla, también el ascenso a teniente coronel en tiempo récord. Además aprendió lecciones que cambiarían la historia de la humanidad. Observó que un ejército profesional puede ser derrotado por un pueblo en armas si se tiene la determinación correcta. Comprendió que la logística en climas extremos de calor y frío, más el conocimiento del terreno, era más valioso que el número de bayonetas y soldados en una guerra. Tras su paso por la guerra en Andalucía, San Martín llevó el espíritu de esta resistencia a América. El cruce de los Andes y la liberación de Argentina, Chile y Perú tienen su raíz táctica en lo que vivió en los campos de Jaén. La victoria en Andalucía dio legitimidad a las juntas para cuestionar el poder central y buscar su propia libertad, inspiradas por el mismo vacío de poder que provocó Napoleón. Bailén fue el escudo protector del sur de Europa. Gracias a esta victoria, el avance francés se detuvo el tiempo suficiente para que Cádiz pudiera fortificarse y que se convirtiera en la capital mundial de la resistencia contra Napoleón. Allí, en la isla de León, en el corazón de la provincia de Cádiz, se convocaron las Cortes y se redactó la Constitución de 1812. La Pepa no habría existido sin la victoria de los Olivares. Fue en suelo andaluz donde se gritó por primera vez con pasión que la soberanía no residía en la sangre de un rey, sino en la voluntad del pueblo unido en nación. Este mensaje liberal cruzó el Atlántico como la pólvora, y sirvió de base para las nuevas repúblicas americanas. Andalucía no solo derrotó al invasor que había dominado a Europa, sino que fue la cuna intelectual de la libertad moderna para el mundo. Lo que ocurrió en Bailén aquel 19 de julio de 1808, no fue solo un choque de ejércitos en pleno campo andaluz. Fue el estruendo de un mundo que cambiaba de piel para siempre. Aquella tarde, mientras el sol de plomo que derrotó a Francia se hundía tras los cerros de la ciudad de Jaén, no solo se firmaba la rendición de Dupont en el campo de batalla, se firmaba el acta de defunción de la invencibilidad napoleónica. Napoleón, que jugaba con los mapas de Europa, descubrió que hay una fuerza que ningún cañón puede someter. Es el alma de un pueblo que se niega a estar de rodillas. Andalucía no fue una provincia ocupada, fue el lugar donde el campesino se hizo gigante, donde el cántaro de barro venció al acero de la espada, y donde San Martín comprendió que la libertad es un fuego que una vez encendido, cruza océanos y derriba cordilleras. Bailén le gritó al mundo que el destino no está escrito, ni mucho menos por emperadores en palacios lejanos, sino por hombres y mujeres que, con los pies en su tierra y la mirada en el horizonte, deciden ser dueños de su historia. Cuando el viento sopla entre los olivos. En Jaén todavía parece traer el eco de aquella fiera indomable. Porque mientras exista un rincón que resista, mientras haya un pueblo que recuerde su pasado sin dudar, ninguna tiranía será eterna en la historia.